Bueno amigos, entonces bienvenidos a este nuevo video de nuestro curso de propiedad intelectual. En este vamos a ver un caso especial, aunque dice casos especiales porque vamos a ir viendo diferentes casos especiales dentro del curso. Este es nuestro primer caso especial. Bueno, vamos a ver que aquí tengo un problema con mi video, vamos a eliminar entonces la ventanita y no hay ningún problema. Entonces eliminamos aquí, listo. Entonces, nuestro primer caso es la obra de arquitectura, es nuestro primer caso especial. Los que ya estuvieron en el curso o en el taller de introducción, ya de pronto se conocen esto, pero aquí de pronto vamos a ver un tema adicional. Entonces, lo primero es que ya sabemos que hay una regla general, hay unos derechos morales y unos derechos patrimoniales que en principio son absolutos, ¿cierto? En principio. Sin embargo, cada uno de o algunos de los derechos son limitados o pues tienen de pronto alguna prerrogativa o hay algún caso especial. Entonces, eso mismo pasa aquí en la obra de arquitectura. En la obra de arquitectura, pues hay unas excepciones, eh, pero también pues hay una aclaración que hacer y me parece que es pertinente e importante, ¿cierto? Y es contarles qué incluye la protección de la obra de arquitectura, ¿cierto? Entonces la protección de la obra de arquitectura y lo trae la ley, el artículo cuarto, literal K de la decisión andina 351, nos dice que la obra de arquitectura se compone o se protege todo lo que tiene que ver con las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y obras plásticas que hagan parte de una obra de arquitectura. Entonces es bien importante que tengan ustedes esto en cuenta, ya que en el evento en que vayan a registrar una obra o en el evento en que aunque no se registre, porque ya sabemos que no necesitamos del registro para que haya una protección, en el evento en que no se registre, cualquier croquis, los planos, todo lo que se hizo, digamos, previo a la obra o al plano final, eh, está protegido por el derecho de autor. Entonces, no solamente es la obra terminada, es todo el proceso, ¿cierto? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta porque igual puede existir algún tipo de violación empezando desde un croquis o desde algún bosquejo que ustedes tenían eh, proyectado y que de pronto no habían iniciado pues a trabajar en él. Bueno, eso desde el punto de vista de que incluye la protección del derecho de autor en la obra de arquitectura. Ahora, veíamos que la obra igual también trae algunas excepciones o este derecho, esos derechos que ustedes como arquitectos, las personas que son arquitectas, tienen sobre su obra y una de ellas es la que trae el artículo 23 de la ley, perdón, sí, el artículo 23 de la ley 23 del 82, pues me permito leerlo, será permitido reproducir por medio de pinturas, dibujos, fotografías o películas cinematográficas las obras que estén colocadas de modo permanente en vías públicas, calles o plazas y distribuir y comunicar públicamente hechas reproducciones u obras. En lo que se refiere a las obras de arquitectura, esta disposición solo es aplicable a su aspecto exterior. Entonces, yo creo que el artículo es claro, sin embargo, voy a contarles lo importante aquí. Lo importante aquí entonces es que, lo importante aquí es que las obras estén colocadas de modo permanente en vías públicas. Entonces, de modo permanente es la clave, de modo permanente. Si no es permanente, entonces no aplica este artículo. Bueno, seguimos. Aquí viene entonces una limitación. El autor de un proyecto arquitectónico no podrá impedir que el propietario introduzca modificaciones en él, pero tendrá la facultad de prohibir que su nombre sea asociado a la obra alterada. Listo. Entonces lo vimos en el curso o en el taller de introducción. Hay unos derechos morales eh, y, y hay unos derechos patrimoniales. Entonces, uno de esos derechos es el derecho a modificar la obra
Y ese tema de la modificación tiene mucho que ver con el derecho de integridad de la obra, eh, que es el derecho moral que yo tengo para que mi obra pues, sea respetada en su integridad y yo puedo oponerme como autor a cualquier modificación que afecte esa integridad. En la obra de arquitectura, entonces, el autor, arquitecto de esa obra, no puede impedir que yo como, digamos, titular o dueño de la obra le aplique modificaciones o introduzca modificaciones. Eh, ese es un derecho, y ya vamos a ver qué pasó con eso. Es una limitación bien grande pues que tienen los arquitectos y pues lo que traía la ley o que lo que trae la ley, digamos, para no perjudicar al arquitecto, para proteger su integridad como arquitecto, es que él puede pues definir que su nombre entonces no sea asociado a esa obra modificada, pues porque de pronto él considera que no, o que afecta su integridad, pues que ese cambio, esa modificación afecta la integridad de suya como arquitecto de la obra. ¿Listo? Bueno, los arquitectos entonces en algún momento demandaron el artículo, porque el arquitecto pues, no puede impedir que el propietario introduzca modificaciones, ¿cierto? Ese fue uno de los, pues, la pregunta clave y decían, primero que todo, pues, ¿cómo así? ¿Por qué a nosotros nos quitan ese derecho y los otros autores de las otras obras, pues sí tienen esos derechos, ¿cierto? Entonces, hay un tema con el derecho a la igualdad, eh, porque a nosotros nos tratan diferente. Y pues ahí les voy a contar que la Corte Constitucional en esa demanda de inconstitucional dijo claramente que cada obra es diferente, que cada creación es diferente y que por eso cada obra tiene unas limitaciones diferentes, entonces que no se afectaba el derecho a la igualdad. Eh, Ahora, también decía el, el, la demanda o la corte, pues en la demanda habló de lo siguiente, dijo, lo analizó pues muy a fondo y les dijo, hay una regla que se llama la regla de los tres pasos para analizar que una excepción pueda ser una excepción, o sea, como vamos a quitarle un derecho de autor, que es un derecho pues que sabemos que es un derecho pues que es de la personalidad, cualquier limitación debe cumplir por lo menos estos tres pasos, que son que la limitación debe ser legal y taxativa, o sea, ya lo vamos a ver. Dos, que no atente contra la normal explotación de la obra. Y tres, que con la limitación se pretende evitar un perjuicio injustificado a los legítimos derechos e intereses del titular. Entonces, el primero de los pasos es que la limitación debe ser legal y taxativa. Quiere decir que la limitación debe estar expresada en la ley. O sea, la ley debe traer esa limitación. Y pues se analizó el artículo y el artículo pues claramente está en la ley. Ese es el primero de los pasos, ¿cierto? Que esté en la ley. Ahora, aunque esté en la ley, también debe cumplir con el segundo paso. Y es que la obra de arquitectura, perdón, que la obra, pues, o que la limitación, más bien, que la limitación no produzca o no afecte la normal explotación de la obra. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos, por ejemplo, el derecho de cita? ¿Cierto? Entonces, cuando tú, como autor de una obra, citas, digamos, a otra, es un extracto de otra obra pequeño que tú incluyes en tu obra para darle, digamos, un énfasis a cierto tema, no se está afectando la normal explotación de la obra original, ¿cierto? De la obra de la que tú tomas la cita. Esa es la idea. Lo mismo, entonces, en este caso, la Corte Constitucional analizó y, y se analizó la obra de arquitectura como obra de arquitectura, no como una obra en general, ¿cierto? Entonces dice que por norma general la explotación normal de una obra de arquitectura se agota una vez proyectado, diseñado y construido el inmueble. O sea, ¿qué espera el arquitecto o qué esperaba el arquitecto al momento de, de crear su obra? Usualmente, dice la Corte, pues usualmente al arquitecto lo contratan para crear la obra y, pues recibe un pago a cambio y eso es lo que usualmente el arquitecto espera a cambio,
El arquitecto no espera a cambio que cada que suene, como cuando el músico pues vende su canción o crea su canción, él sabe que cada que suene le van a pagar pues poco, pero le van a pagar, ¿cierto? Y digamos que ese es un modelo de negocio. El modelo de negocio de arquitectura usualmente, generalmente, obviamente puede haber excepciones, usualmente es que yo vendo mi obra de arquitectura, me contratan como arquitecto, yo creo la obra y ya, digamos que hasta ahí esa es la explotación normal que yo esperaba, que me pagaran pues mi obra de arquitectura. Y tercero, que no se cause un perjuicio injustificado al titular, ¿cierto? Al titular es al dueño pues del derecho patrimonial, en este caso pues que sería el dueño como de la obra de arquitectura, no el autor. Y entonces ese perjuicio, en el caso de que nosotros limitemos la posibilidad, en el caso de la obra de arquitectura, de introducir modificaciones, se van a afectar unos derechos pues también muy importantes que están a nivel constitucional, que son el derecho de propiedad, la garantía del derecho de vivienda y en algunos casos el tema del interés general, ¿cierto? Entonces la Corte analizó los tres temas, los tres pasos y pues consideró que ese artículo es completamente constitucional y pues en conclusión dijo la Corte Constitucional, la limitación es completamente legal y los arquitectos no pueden entonces impedir que el dueño introduzca modificaciones en la obra y pues su derecho a la integridad se garantiza mediante el derecho que le dan al arquitecto, eso sí, de evitar que su nombre sea asociado a ella. Entonces, bueno, les agradezco mucho. Los espero entonces en el siguiente video. Muchísimas gracias. Chao, chao.